Entonces, la conferencia de hoy, el título es Causas y soluciones psicológicas del malestar por los acontecimientos mundiales. Hoy es, como siempre digo, la fecha 16 de enero de 2026. Entonces, vamos a ver, cuando digo acontecimientos, pues ya sabéis lo que significa, acontecimientos. Hay acontecimientos pequeños, de poca importancia, que pasan desapercibidos. Unos son más a nivel local o a nivel personal y otros son más colectivos, de mucha gente, o incluso a nivel planetario. Acontecimientos. Y entonces cuando pensé en esto, por lo que enseguida vais a saber, porque he puesto esta conferencia, pues pensé en acontecimientos destacados como el surgimiento, aunque siempre han habido dictaduras, el surgimiento de ciertas dictaduras, que ya sabéis lo que es, en sentido negativo, en el planeta, ciertas dictaduras y la utilización del poder de un modo agresivo por parte de seres. No hace falta decir nombres. Ciertas formas de agresividad que tienen muchos grados, desde la agresividad cotidiana que un ser humano puede manifestar con otros que le rodean, cercanos, o una agresividad colectiva, y una guerra es una agresividad. Guerras siempre han existido. Incluso seguro que habéis oído que en estos momentos hay 56 guerras en el planeta. Claro, cuando hablamos de guerras pensamos en unas guerras como la de Ucrania, la de Gaza, la de algunos lugares destacados que nos hablan las noticias, pero guerras hay mucho. Y según he oído, conflictos hay pues más de 100 conflictos, lo he anotado en algún sitio, en el planeta. Claro, conflictos pueden ser de distinta envergadura. Es decir, que hay conflictos, hay agresividad, los conflictos son formas de agresividad, las guerras, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de imposiciones de seres humanos sobre otros, como hay en la vida cotidiana. Entonces siempre han existido esto que digo, guerras, conflictos, etcétera. Crisis, que aunque siempre han existido, si hago ahora una simbología geométrica, unas veces en determinadas épocas suben y otras descienden. La cantidad y la envergadura. Esto son interferencias de gente que sin querer pues se pone eso. Los que estáis en Zoom, por favor, pues mantener el silencio hasta luego cuando llegue el coloquio, pues porque a veces nos pasa sin querer, estamos hablando. Bien, entonces hay conflictos y acontecimientos así conflictivos de estos que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, que nos producen malestar. Entonces, en la conferencia he puesto causas y soluciones. Igual que a veces cuando hablo de un problema psicológico digo causas, incluso síntomas y soluciones. Son tres aspectos que dan una visión global. Entonces, las causas que producen el malestar, porque todos estamos en nuestro ambiente, a lo mejor escuchando a una persona que dice, pues me siento mal por las noticias y las cosas que están sucediendo. Cosa que antes sucedían, pero menos intensidad. Pero parece que se destaca un aumento de malestar en muchas personas. No en todo el mundo, pero muchas personas. Y de ahí el título de esta conferencia. Como causas voy a indicar algunas. Una de ellas es las noticias. En el pasado las noticias llegaban pues menos. Y hoy estamos por un lado agradecidos a que las noticias nos informen de muchas cosas que suceden en el mundo, cada vez más, y con mayor prontitud, y con mayor incluso detalle de las cosas que suceden. Pero las noticias, según cómo se expresan y según cómo las recibamos, esto siempre pasa en la comunicación. El emisor y el receptor están influyendo en los mensajes como nos llegan a las personas, según cómo se transmiten y según nuestra actitud de recepción de ese mensaje. Esto siempre ocurre. Y entonces las noticias pues nos están llegando y por un lado lo agradecemos, pero por otro lado, tal como se dan,
de una manera directa. Yo he pensado muchas veces que en los medios de comunicación debiera de haber, no sé cómo se tendría que hacer, una explicación, una matización de las noticias u otras formas de expresar. Porque a veces se dicen, las escuchamos, nos enteramos y ya está, pero otras veces nos influyen psicológicamente y de un modo desfavorable. Y entonces a veces se dan y ahí queda. Y luego la subjetividad de cada cual, captamos unos matices, otros, una interpretación u otra. Pero el hecho de que las noticias estén resaltando especialmente los acontecimientos negativos, dolorosos, pues es una de las causas del malestar. Si esto no se produjese de esta manera, el malestar no sería igual. Es decir, no es lo que ocurre, que a veces lo vemos con los ojos, lo percibimos con los sentidos, sino esa información de lo que no vemos, lo que nos hace reaccionar de distinta manera, por supuesto, psicológicamente. Y la sensibilidad, eso es las noticias, lo que nos llega. Y la sensibilidad, lo podemos llamar de varias maneras, la sensibilidad subjetiva que tenemos las personas, como estaba diciendo, los receptores. Según la sensibilidad, una misma noticia, sea que nos la dé una persona, o la televisión, la radio, los medios de comunicación, produce efectos diferentes. Eso seguro que estamos todos de acuerdo. No es el mismo efecto. Habrá personas que producirán efectos similares, pero son diferentes, según nuestra sensibilidad. Y generalizo con este término, porque cada uno tenemos un carácter, un temperamento, unas experiencias en nuestra vida, un grado de conciencia, un subconsciente, un consciente, etcétera, etcétera. Somos, por parecidos que a veces parezca, pero somos diferentes. Por eso una misma información puede causar efectos muy distintos. Pero parece que estas noticias de los últimos tiempos están afectando en distinto grado, por supuesto, a mucha gente. Pero estaréis de acuerdo que no a todos por igual. Y luego también depende, hablando de las noticias, de qué fuente informativa. Hoy día que tenemos muchas fuentes simultáneas, sobre todo en televisión, canales, todos hemos comprobado que una misma información de algo, según qué canal, o según qué periodista, o según qué persona habla en una tertulia, pueden a veces dar opiniones no solo diferentes, sino opuestas. Hasta de hechos objetivos, dices, ¿cómo es posible que algo que se puede comprobar se ve una? Por lo tanto, influyen las noticias, influye el receptor, los receptores que somos nosotros, según nuestra sensibilidad, según lo que sabemos de la vida, según nuestros conocimientos. Esto creo que es algo que, aunque no hayamos meditado sobre ello, pues estaremos de acuerdo. Hay otro aspecto de causas que es menos conocido, pero me imagino, bueno, a todos no os conozco por igual, pero por lo menos la mayoría sí que sé que lo conocéis. Y es lo siguiente: cada vez más personas se dan cuenta de que cuando estamos en un lugar determinado, sea en una habitación, en una casa o en un mundo exterior, la impresión subjetiva que nos produce ese lugar, lo llamamos ambiente, depende de lo que vemos y de lo que oímos, ¿verdad? Vemos más luz, más oscuridad, oímos sonidos agradables, desagradables, eso influye. Pero hay otro tipo de ambiente que no se ve, no se oye. Es el ambiente energético sutil que existe en los lugares. Esto cada vez más personas, y eso ya depende de la sensibilidad, nos damos cuenta. A lo mejor en unos sitios no, en otros sí, que puede ser agradable o desagradable. Igual que cuando estamos con las personas nos podemos equivocar. A veces decimos, parece que esta persona irradia algo bueno, transmite algo bueno, aunque no esté hablando. O esta otra persona algo desagradable. Y nos quedamos a veces solamente con esto, si no tenemos más conocimientos. Eso lo produce la energía que irradiamos los seres humanos. Por supuesto que más allá de nosotros hay lugares más fríos, más cálidos, de un tipo, de otro, etc. Pero el ambiente que me refiero es un ambiente sutil psicológico. Es lo que llamamos agradable o desagradable. Y entonces
Eso que vivimos los seres humanos es energía. Por mucho que uno crea solo en lo que ven sus sentidos, todo el mundo nos damos cuenta de que las emociones, los pensamientos, las vivencias existen, son reales, pero no las vemos ni las oímos. Entonces, extendiendo esta percepción, nos podemos dar cuenta que estas energías diferentes están en nosotros. Y también que no solo quedan aquí, de aquí hacia adentro, sino que salen, se irradian, con mayor o menor fuerza, según la persistencia, la duración, la intensidad de aquello que vivimos. Entonces, cuando eso permanece más tiempo y adquiere fuerza, lo irradiamos. La palabra es irradiar. Y eso se irradia y no desaparece, sino que va quedando en el espacio. Esto es lo que, si conocéis el término, va construyendo, desde que somos seres humanos, hace millones de años, los egregores. Si alguien no sabéis lo que son, tengo en YouTube una conferencia que dediqué a los egregores. Pero en muchas conferencias lo nombro. Egregores es, digamos, esas energías ambientales, algunas de ámbito planetario, de tipo negativo o positivo. Os pongo un ejemplo. Uno de los egregores más poderosos que hay en la humanidad desde que empezamos es el egregor del miedo. Todos los seres humanos que hemos sentido miedo, según la fuerza del miedo, ha salido esa energía, del tipo que sea, provocada por el miedo, y se ha ido acumulando a las energías de otros seres humanos. De tal manera que hay una capa, igual que una capa de atmósfera que nos rodea, hay un egregor del miedo, hay un egregor del egoísmo, hay distintos egregores de tipo negativo como los hay de tipo positivo. Entonces, esos egregores están ahí. De tal manera que cuando uno siente miedo, pues el miedo surge de dentro, de percibir o de imaginar, la mayoría de las veces imaginar, alguna amenaza que te va a llegar. Cuando sentimos miedo es, aunque sea una amenaza presente, por las consecuencias futuras de esa amenaza, a nivel físico, emocional, mental, a cualquier nivel, a ti o a los tuyos. Entonces, esa amenaza que imaginamos, la mayoría de las veces no real, nos evoca un sentimiento o emoción de miedo. Y produce una vibración energética. Bueno, los síntomas externos ya lo sabéis, o nos paralizamos, o reaccionamos agresivamente, o tratamos de huir. Y los animales pues también sienten miedo, de alguna forma. Bueno, la ciencia ya ha descubierto que esto también lo notan a los vegetales, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ¿qué ocurre? El miedo se va creando, de tal manera que distintos aspectos de sufrimiento humano, el sufrimiento psicológico, el dolor es físico, aunque a veces intercambiamos los términos, pero hasta las personas con una enfermedad física tienen un cierto grado de sufrimiento. Eso es un sufrimiento psicológico. Y eso se va extendiendo y irradiando. De tal manera que cuando sientes miedo o malestar, entonces hay una conexión sutil de ese egregor correspondiente contigo. Tú lo alimentas y a su vez ese egregor te está alimentando a ti. Hay como una intercomunicación, como hacemos con las personas. Nos comunicamos algo y nos influimos mutuamente. A veces dos o más personas. Pues algo así. De tal manera que hay un malestar, se podría hasta llamar un egregor del malestar de distintos tipos, creado por el sufrimiento o el malestar de muchos seres humanos al mismo tiempo. Por eso podría ser, no lo puedo definir con grados, el malestar que se está creando en estos momentos, o egregor por el sufrimiento, por los acontecimientos que están sucediendo. Y luego hay otra cosa también. En este caso, más que causa, sería efectos. El malestar es un efecto que produce miedo, ansiedad. Sabéis que la ansiedad es miedo. El término de ansiedad que se está nombrando porque hay mucha ansiedad en el mundo
Es un estado de tensión, de miedo. Las dos cualidades de la ansiedad es el miedo y la tensión. La persona con ansiedad está tensa, física y psíquicamente. Y es una modalidad del miedo, igual que la angustia, que se diferencia, pero bueno, todo esto ya matiza los términos, es parecido a la ansiedad. Son estados psicológicos internos y eso va aumentando, y cuando se va acumulando va produciendo estos distintos efectos en las personas. Pero hay algo que, aunque no tengamos información, noticias, datos, lo creamos por el hecho de tener una mente concreta como la tenemos. Siempre hemos tenido mente, la mente, para matizarla, mente concreta, con la que pensamos, mejor o peor, pero con la que pensamos. O como digo muchas veces, la mayoría de las veces somos pensados. No porque queremos pensar en algo, sino que nos viene un pensamiento. Fijaos lo importante que es, como tantas veces decimos, vivir atentos al presente, como quizá estemos ahora. No a lo que he dicho antes, sino a lo que estamos escuchando ahora, en este momento, y luego en otro momento, o haciendo. Porque cuando estamos realmente atentos, no pensamos, salvo si necesitamos, que a veces para eso es la mente. Pero la mayoría de las veces no necesitamos pensar. Sin embargo, el hábito adquirido durante años de dejar a que la mente piense, va creando un hábito y una fortaleza de nuestra mente, como si fuera otro ser, otra persona, que dice que se resiste a dejar de pensar, quiere seguir pensando. Y entonces la frase somos pensados creo que se entiende. Sin buscar pensar de eso, nos viene agradables, desagradables, indiferentes. Por lo tanto, según cómo tengamos la mente, vamos a crear, quizá por noticias conscientes o subliminales, un tipo de pensamientos determinados, si no tenemos la mente suficientemente controlada. Y por lo tanto, lo que he dicho de los miedos es fácil como ejemplo de entenderlo. La mayoría de los miedos que tenemos no existe una causa amenazante. Es lo que hemos imaginado como amenaza, que luego no se cumple, a veces sí, pero la mayoría. Y eso evoca un miedo, como si fuera algo real que nos va a hacer daño. Por lo tanto, la mente descontrolada, facilitada por estímulos diversos, nos crea un malestar. Y por lo tanto, a veces motivado, como hemos explicado, con las noticias, con las informaciones, o simplemente porque ha surgido de nosotros. Por lo tanto, malestar psicológico, pensar con las consecuencias, pero fijaos lo que ocurre cuando pensamos en una amenaza. Una de las cosas más frecuentes es la amenaza a uno mismo, a la persona, algo que me va a amenazar. Otras veces es amenaza a tus allegados, familia, amigos, etc. Sentimos miedo o preocupación por si les pasa algo o si nos pasa. Y cada vez hay una sensibilidad mayor en el mundo por personas que nunca vas a conocer. Como las noticias nos informan de que hay seres humanos que nunca vas a conocer en otros lugares lejanos, pero son seres humanos, hay una sensibilidad creciente, no sé si estáis de acuerdo, de sufrir, de malestar, porque están sufriendo. No solo los allegados, sino otras personas que son seres humanos, como nosotros, aunque tengan algunas características diferentes. Por lo tanto, el malestar puede ser por alguien que no vas a conocer ni vas a hablar nunca con él, con ella, con esa persona que está sufriendo de alguna manera. Esto es como causas y como síntomas que podemos tener. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues esto es lo más importante de lo que quiero transmitiros. Pues las noticias a veces como he estado explicando, nos hieren, nos hacen daño, nos crean malestar. Pero a veces las noticias nos ayudan. El hecho de que
nos llegue una noticia que sea real, que no esté manipulada. A veces las personas no tienen intención de manipular, pero tienen un espejismo y con la mejor voluntad del mundo lo transmiten a otras. Y ahí hay un engaño no intencional. Otras veces sí. Pero las noticias a veces nos ayudan. Una información, vamos a decirlo de otra manera, más correcta y adecuadamente comunicada, a veces nos ayuda. En algo, en lo que sea, no solo en el tema que nos ocupa hoy. Si nos informaran de la dimensión de los conflictos de un modo más adecuado, pues tendríamos una visión más correcta que a veces subjetivamente nos han exagerado. Y entonces, al verlo de un modo más correcto, con una información más adecuada, información de lo conocido, de lo que se puede conocer, entonces hay momentos, por eso lo incluyo en las soluciones, que nos puede ayudar. Pero luego hay otra cuestión que muchos de los que me conocéis, pues me habéis oído hablar a mí o a otros, y cada vez más. Hay informaciones que nos pueden llegar, si no a todos los seres humanos, no por discriminación, sino parcialmente, de lo que sucede a nivel interno. A nivel interno me refiero de un modo invisible. Por ejemplo, las energías son todas invisibles. O cosas que están sucediendo a nivel limitado, local o a nivel general. Entonces, a ver qué ejemplos os pongo relacionado con esto y que se pueden comunicar. Y para las personas que me escucháis, que no me conocéis mucho, supongo que os dais cuenta que yo lo que hago, como muchos, es informar, no imponer jamás. Lo que os llega, como de mí o de cualquier persona, lo podéis aceptar o no. Algunas cosas decís, esto me aclara, esto no me encaja, y punto. Simplemente, muchos, no todos, informamos, y si no nos encaja, pues está ahí la información. Si a lo mejor no encaja hoy, otro día puede encajar, o a lo mejor nunca, porque siempre quien más tenemos que hacer caso es a nuestra conciencia. Eso es lo que nos dicen los seres avanzados. Entonces, la información a la cual quiero hacer alusión brevemente es que siempre ha existido seres con una conciencia superior al conjunto de los seres humanos, por evolución, que tienen una capacidad de ver y de percibir lo que ocurre en el mundo. Y luego, algunas cosas que nos pueden transmitir, pues las podemos aceptar más fácilmente y otras nos puede costar más. Pero simplemente nos informan de algo sutil, y esto tiene que ver con las próximas conferencias que he dicho. La energía, cómo funciona la energía en distintos aspectos del mundo. Eso que no vemos ni que oímos, pero que está ahí, que es la base de todos los acontecimientos, de todos los fenómenos, etc. Entonces, simplificado esta idea, deciros que esa información que nos dicen, muchas cosas, os voy a decir algunas, que algunas se están extendiendo mucho y son o aceptadas o no. Estamos en un momento de cambio de eras. Está terminando, cuando decimos eras, es eras que duran 2160 aproximadamente años. Estamos terminando la era de Piscis, porque las eras son astrológicas, son 12, que cuando terminan 25.000 años vuelven otra vez a repetirse, pero no igual que antes, sino las energías de esas constelaciones nos llegan. Entonces, con Jesucristo, empezó la era de Piscis y está en su final, terminando, no terminando en una fecha, sino terminando, como cuando oscurece, a poco oscureciéndose, y cuando amanece, verdad que no viene de golpe, poco a poco va, y estamos amaneciendo la era de Acuario. Mucha gente no lo conoce, pero hay muchísima gente en el mundo que sí. Y como las características que han determinado estos 2000 años son muy diferentes a las que nos van a seguir, entonces, y se encuentran solapadas, entonces cuando se solapa algo que hay que dejar y algo que hay que tomar, hay una fricción.
una serie de fricciones. Y eso se llama crisis. Gran parte de la crisis que estamos teniendo en el planeta, y no solo nosotros, todos los reinos, es por este solapamiento de unas energías que van disminuyendo, pero que hay mucha gente todavía aferrada, y otras que están llegando, pero que hay quien se adapta más y menos. La conferencia de la semana pasada, si la habéis escuchado, fue las tendencias acuarianas en la actualidad. Otras veces también he hablado de esas características de la nueva era, de Acuario. Pero lo que dije es las características de Acuario que se están dando en mucha gente en estos momentos. Pero Acuario tardaremos unos siglos para que se note ya de un modo más directo. Y entonces, dentro de un futuro, no se notará comparado con la sociedad tal como está ahora. Pero sin llegar, lógicamente, que nunca se llega a la perfección. Pero ahora estamos en una fricción. Y esa fricción implica, junto con otras energías que a veces he comentado, lo de los rayos, ¿no?, y todo esto, pues están produciendo una especie de despertar de cosas que estaban latentes. Como cuando una persona en un momento evoca lo que hay en su subconsciente de un modo muy fuerte, entra en una crisis, que a lo mejor lo controla o no. El subconsciente que va poco a poco manifestándose cuando estamos durmiendo o cuando estamos distraídos, a veces se exterioriza con fuerza. Pues están removiendo muchas cosas del pasado que tendrían que aparecer en un tiempo así, pero se condensan y están aceleradas. ¿Verdad que todo está acelerado? Cosas que decíamos en el pasado, eso tardaba más tiempo, ahora menos. Esto es una cosa que puede ayudar a entender la gran crisis en la que nos encontramos en la actualidad, o por lo menos a nivel general. Igual que, y a veces pongo la comparación de que cuando un ser humano llega a la época de la adolescencia, está todavía manteniendo aspectos de la infancia y está abriéndose a la siguiente etapa que técnicamente se llama juventud. Pero hay una etapa de transición que se llama adolescencia, que es una de las que más se nota en psicología, la crisis de transición, no solo física, sino psicológica. Pues lo mismo, por analogía, se está produciendo en estos momentos. Por lo tanto, estos cambios internos están indicando. Si además sabes, como a veces he indicado, que hay una protección planetaria por los seres que se llama la jerarquía espiritual, los maestros, etcétera, que siempre han estado desde hace 18 millones de años, 18,5 millones de años, según los que pueden verlo, que empezamos a pasar del reino animal al reino humano, pues está ayudando a la evolución del planeta. Y todo lo bueno que hemos conseguido es gracias a esta ayuda, aunque lo conseguimos por nosotros. Y no pueden coaccionar nuestra libertad. Si alguien se entera de esto, dice, todos hemos pensado, ¿y por qué? Si están ahí, no nos ayudan a evitar una guerra o esto o lo otro, porque la evolución ha de ser personal. Por mucha ayuda que recibamos, tenemos que ser nosotros. Y por lo tanto, están velando, incluso, como a veces hemos explicado, para que no pasemos de cierta medida. Por eso lo he explicado muchas veces, y los que habéis leído a Vicente Beltrán Anglada, esto que voy a decir lo dice en sus libros, no es ningún secreto. No puede existir una guerra nuclear, no puede haber, no puede haberla. Solamente si, porque están muy controlados los dirigentes de las naciones para que eso no ocurra. Pero si alguien se decidiera, solo estallaría en el lugar. No lo podemos demostrar. Solo la intuición nos puede decir, si llevamos millones de años, por el capricho de unos pocos, ¿cómo se puede destruir? Y mucha gente, solo con la intuición, dice, pues no. No sé por qué, pero no es posible. Sería una cosa muy, muy extraña. Entonces hay una protección limitada por este motivo de la necesidad de que los seres humanos vayamos realizando nuestra propia evolución personal, con una ayuda que a veces nos damos cuenta o no. Esto, cuando lo sabemos, nos ayuda mucho a llevar las crisis por duras y aparentemente
mal que se vea. Y por lo tanto, en lugar de pesimismo, esa característica psicológica que llamamos pesimismo u optimismo, cambia. Eres más optimista, aunque veamos las circunstancias muy mal. Pero ¿qué ocurre a nivel psicológico? Que eso es lo que más podemos entender y si queremos practicar. Pues cuando estamos muy atentos, nos estamos relajando. Hay mucha gente en el mundo que sabe relajarse y que vive más o menos relajada, a veces sin hacer nada o haciendo algo. Cada vez se habla más de relajación. No hace falta conocer los yogas, que dentro de formas de yoga, como el Hatha Yoga, se hacen relajaciones. Algunos, haciendo yoga hace muchos años, pues aprendimos la relajación, pero hasta en psicología se utiliza la relajación para ayudar a poder controlarte, a abordar los problemas, etcétera, etcétera. Y a veces hasta, aunque sea de un modo disimulado, unos segundos, solo con que paremos la mente y respiremos autoconscientes, lenta y suavemente, sin que nadie se entere, si hay alguien cerca, nos estamos relajando. Pero el hecho de no pensar ya ayuda mucho a relajarnos. En fin, eso es un tema muy amplio, pero solo decirlo. Si necesitamos y practicamos la relajación, nos va a ayudar a estar más serenos, más autocontrolados. Creo que no es nada del otro mundo. Luego hay otro aspecto psicológico que también nos puede ayudar mucho, aunque no haya crisis, sino solo por la demanda, porque cuando explico psicología ya sabéis que suelo decirlo muchas veces, la psicología no solo es para abordar problemas de miedos, depresión, tensión, etcétera, etcétera, sino para que aunque no tengamos ningún problema, estemos bien. Si tenemos demanda de seguir evolucionando, la psicología nos ayuda. No la psicología a lo mejor de un libro, según qué libro, sino el saber, el conocernos que tenemos unos potenciales, la palabra que de momento conozco más apropiada es potenciales de luz, amor y voluntad. Todas las cualidades que podamos imaginar de un ser humano están en una u otra de estas tres. El potencial de luz es lo que nos permite comprender lo que sea. No conocer, que eso es la mente concreta. Conocemos muchas cosas, pero no las comprendemos o no nos sirven. Sino comprender algo. Y todos hemos comprendido algo en algún momento. Decimos, ahora lo entiendo. Y no sabemos, es como si se encendiera una luz. Pues eso se puede acelerar con la atención. Cuando más atentos estemos en la vida, la capacidad intuitiva se desarrolla. Pero podemos en un momento determinado estar conscientes, imaginando, con el poder de la mente imaginativa, la luz en nuestro interior. Es como una ayuda que podemos tener. Y entonces, sea en la vida cotidiana, haciendo con atención lo que sea, o haciendo esto, aumentar el potencial o permitir que se exprese. Eso lo tenemos todos, aunque parezca a veces mentira, estos tres los tenemos todos. El otro es el amor, que es una de las palabras más deformadas que existen, porque el amor muchas veces habría que especificar amor egoísta, o amor condicional. Me gusta mucho lo que dice Antonio Blay cuando en sus libros dice, hay tres niveles. Amor egoísta, estás tratando de amar aquello que te va a beneficiar a tu ego, a tu personalidad. Amor condicional, cuando amas a alguien a condición de que te ame o que te dé algo, si no. Y amor incondicional, fijaos como si fueran niveles, cuando amas, ojo, también con inteligencia, porque el verdadero amor es inteligente y con voluntad, sin condiciones. Pero con inteligencia quiere decir no hacer el tonto, ¿no? Sino adecuadamente distribuido, sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estos potenciales van aumentando, se van fluyendo, van expresándose, entonces nos encontramos mejor, mucho mejor. Nos sentimos
más felices, con más paz o como queramos decirlo. Y los problemas van disminuyendo, igual que cuando en un lugar oscuro enciendes luz, la oscuridad desaparece. A veces digo este ejemplo, no puedes quitar la oscuridad y luego encender la luz, sino que al encender luz, más y más luz, como cuando amanece, la oscuridad va disminuyendo. Así que cuanto más en la vida expresemos esto, y lo podemos acelerar, pero no se puede forzar desde fuera, tiene que surgir deliberadamente desde dentro. Nos vamos a encontrar mejor. Pase lo que pase, observemos lo que veamos, nos enteremos de lo que nos enteremos, pero tenemos como una autoprotección de calidad en distintos grados, por supuesto, todo lo que estoy diciendo grados. Por lo tanto, y la voluntad, porque si tenemos amor y comprensión y no tenemos energía para poderlo aplicar, pues se necesitan las tres, que por cierto, para explicarlas hay que decirlas por separado, pero que se pueden unir a la vez. Y esto está en nosotros igual que está en el exterior. Si estudiáramos las religiones comparadas, pues lo que una religión dice con unos términos, otra lo está diciendo con otros términos. Y como a veces he explicado, lo que dicen las religiones hasta se puede decir psicológicamente. Pero eso ya es otro tema. Lo digo por estos tres potenciales se han expresado en las Trinidades. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Shiva, Vishnu y Brahma, por los hindúes, etcétera, etcétera. En fin, con distintos términos. Y siempre es la voluntad, el amor, la inteligencia. Esto, bueno, es para desarrollarlo y lo hemos hecho en otros momentos y siempre se puede aplicar pero para el tema de hoy era importante destacar esto. Esto, vivido así en un rato como cuando te relajas o haces meditación, esto Antonio Blay, por ejemplo, lo decía. Antonio Blay, no sé si todos conocéis por los libros a Antonio Blay, pues daba unos cursos de autorrealización y él, uno de los pocos ejercicios que decía es el centramiento. Eso, como lo conocí durante unos años personalmente, lo puedo atestiguar que daba mucha libertad y también señalaba la atención, lo importante que es estar atentos para descubrir las cosas, aunque él pudiera explicarlas, cada uno por sí mismo. Y lo mismo con otro estilo, pues Krishnamurti hacía, o Vicente Anglada, o en fin, por citar personajes de los cuales podemos extraer una filosofía profunda y una psicología muy profunda. Entonces, todo eso que hagamos, pues nos puede ayudar, según cada uno determine, a llevar mucho mejor todos los inconvenientes, los obstáculos y las crisis que se presenten del tipo que sea. Y luego está esto ya de por sí mismo, cuando estás relajándote y haciendo una relajación deliberada, te estás autovisualizando, ¿verdad? Una forma de relajarte, aparte de alargar la expiración, de no pensar, etcétera, es visualizarte que te estás relajando, aunque todavía no lo notes. Por lo tanto, la palabra autovisualización es visualizarte algo, se entiende en positivo, para atraer, por esa ley universal que la energía sigue al pensamiento y también sigue a la atención, autovisualizarte. De tal manera que hagas esto que he dicho u otras cosas, si nos autovisualizamos en positivo, y esto es muy importante para cambiar muchas cosas de nosotros, para cambiar un mal carácter, en fin, pero eso ya es mucho largo y no daría tiempo de explicarlo. Lo digo porque si nos autovisualizamos a nosotros y también nos visualizamos a la sociedad y al mundo en sentido positivo, por lo menos vamos a notarnos mejor, por lo menos, aunque no sepamos si eso va a contribuir por esa irradiación que os decía antes, pero por lo menos si visualizamos algo positivo, esto a veces se llama optimismo. ¿Sabéis lo que es ser pesimista u optimista? Hay quien no es en algún rato o en algunas cosas, hay quien no es en todo. Hay personas pesimistas que lo ven todo negro, todos los días, y por el contrario, optimistas,
y luego hay infinidad de grados. Esto que estoy hablando es optimismo, lo cual no quiere decir que no reconozcamos que hay cosas que son graves y que están mal, muy mal, o que tenemos defectos y cosas por superar. Pero ser optimista es sentirte algo que te hace crecer interiormente, tener más paz interior, que es lo que buscamos, cosas que buscamos todos, aunque no sepamos cómo, y por lo tanto, de alguna manera, contribuir con todo esto. Esto es cosas, voy a ir, digamos, terminando para no alargarlo mucho y que podáis hacer todas las preguntas que queráis sobre esto o sobre otras cosas. Y hay otra cosa menos conocida, pero cada vez más en el mundo, que nos permite no solo ayudarnos, sino ayudar al ambiente, y es las invocaciones. La palabra invocación está relacionada con la evocación. Como cuando preguntamos algo a una persona, es como si hiciéramos una invocación, y si la persona nos responde, sería como la evocación. Pedimos y recibimos. Pedimos algo a alguien, y si nos da lo que pedimos, sería la evocación. Es una comparación. Pero hay mucha gente en el mundo, siempre ha existido, que hace invocaciones más generalizadas, no a las personas, sino a algo superior. Por ejemplo, lo que más nos viene a la mente es lo que hacen las personas de las distintas religiones cuando hacen oración. Oración para pedir a Dios, a la divinidad, etc. Y por lo que conocemos, si vamos profundizando en la psicología de las personas que siguen las religiones, pues una invocación a veces se hace de una manera egoísta. Pides a quien sea, la divinidad, que te beneficie a ti. Otras veces a los tuyos, a los cercanos. Y otras veces para todos los seres humanos. Pedir algo bueno, bien. Esto ya es muy complejo porque según desde el nivel de conciencia, no de lo que pronuncias, que se haga, las energías se movilizan de una manera o de otra. Esto es lo que ocurre con las religiones. Todos hemos seguido, a lo mejor algunos de los que estáis aquí seguís, eso no hace falta decirlo, y por lo tanto yo estoy acostumbrado a hablar a personas de distintas religiones, conozco de distintas religiones, etcétera. A veces lo he dicho. El hecho de estar colaborando con la UNESCO, aquí en Valencia, donde desde hace más de 20 años se hacen encuentros interreligiosos, etcétera, pues me ha permitido poder conocer a personas de diferentes religiones. Pero aunque no fuera eso, con los datos que tenemos y solo con un poco de intuición sabemos que hay distintos niveles de conciencia en personas de todas las creencias religiosas. Aunque yo no sigo ninguna, y eso no tengo inconveniente, ni siquiera la religión cristiana católica, en cuanto a religión como estructura. Otra cosa es, como intentamos muchos, sentir amor, el Cristo interior, o sentir la luz del Buda interior. Lo llamemos como lo llamemos. Es decir, que hay mucha gente que no sigue las religiones y van en aumento en el planeta. Y cada vez, conforme venga la era de Acuario, así va a ser. Que sin seguir ninguna estructura religiosa, vivir esa dimensión espiritual, que como siempre digo que es vivir con luz, amor, tratando de expresar lo que he dicho antes. Y personas dentro de las religiones y fuera están viviendo eso. Por lo tanto, esto nos permite conocer que sin seguir o siguiendo las religiones podemos hacer invocaciones que no son religiosas. Y entonces lo digo porque es una ayuda que mucha gente, miles y miles de seres humanos de distintos lugares conocen invocaciones, que las pronuncian, las hacen. Cuando digo invocaciones no es necesariamente, puede ser un mantra como el famoso mantra Om, que cuando se hacen meditaciones se suele terminar con el Om, el Om. Esos son sonidos. Pero hay invocaciones habladas, que si no lo sabes a veces las confundes con una religión. Entonces, por ejemplo,
Una que no sé si todos los que estáis conocéis, porque algunos los conozco más, otros menos. La gran invocación se le llama así, que el mismo Cristo dio a la humanidad por medio de unos maestros en el año 1945, que fue una de las tres cosas que se hicieron para atajar, esto no tengo tiempo, lo he explicado otras veces, para atajar una de las mayores expresiones del mal en nuestro planeta Tierra. Del mal, no solo que hemos creado nosotros, que se expresó a través del nazismo. Entonces, para atajar eso, que parecía que se iba a apoderar, se hicieron tres cosas. Una de ellas es darnos la gran invocación para que lo pronunciara la gente, que es invocar la luz, el amor y la voluntad. Por lo tanto, este mantra, pues es como en cada era van cambiando. Un mantra de la era de Piscis fue el Padre Nuestro, para fortalecer la individualidad, el espíritu individual de uno. Y este no es para uno, es para todos. Entonces, cuando una persona lo hace, a lo mejor, por curiosidad, lo hace, lo pronuncia, igual que mucha gente hace una oración, y no pasa de ahí, no produce un efecto. A lo mejor la persona se queda conforme, pero cuando se hace con conciencia, se movilizan las energías. Hay quien las nota, porque son para todos, incluso para el que lo está pronunciando, y hay quien no lo nota, pero tiene una cierta intuición o confianza en que es. Entonces, esta sería una de las, para los que confiáis en esto y creéis que eso, una de las cosas que siempre se pueden hacer. Los que la conocemos desde hace muchos años, pues lo hacemos todos los días, ¿no? Y esa sería una invocación, pero hay otras. Estas son ya más desconocidas, invocación a los ángeles solares, que muchas personas desde hace muchos años invocamos para ayudar a la curación de enfermedades físicas y psíquicas. Y eso pues es otra historia. Pero hay una invocación a unos devas o ángeles solares. Como voy a dar próximas conferencias sobre la visión científica del mundo de las energías y de los ángeles, pues ahí entraremos con más detalles. Para la humanidad, para una nación, para un lugar o para todo el planeta. Por lo tanto, fijaos lo que digo, repito, esto de invocar depende de que uno sienta, intuye que tiene que hacerlo, confía de alguna manera, pero si no, puedes hacer tanto, más de lo que crees, sin ni siquiera conocer o creer en esto. Por lo tanto, si uno tiene una creencia religiosa y lo hace con un sentimiento abnegado, abierto, incondicional, pues algo estará movilizando. A lo mejor la persona cree que es Dios, pero son los ángeles, ¿no? Los devas, como dicen en Oriente, los que captan ese mensaje y como son energía, eso ya lo explicaremos, van haciendo. Pero luego hay creencias distintas que respetamos todas las personas, decir, mira, esta persona cree que Dios es así, pues esta cree que Dios es así, esta cree que Dios no existe, en fin, son todas las cosas que debemos de respetar. Pero ahora me estaba refiriendo de que para poder suavizar las crisis y ayudar a nivel colectivo, no solo para ti y para los tuyos, existen mantras como estos y otros que pueden ser una ayuda de alguna manera. De tal manera que solo con que de vez en cuando nos imaginemos el mundo con armonía, como he dicho antes, con optimismo, ya estamos irradiando nuestro pequeño granito, que uno más otro, ya sabéis el dicho, un granito más otro, más otro, más otro, pero por pequeños que sean, van construyendo un montón más visible, más destacado. Entonces, como os habéis dado cuenta, algunas de las cosas que he dicho requerirían más desarrollo, se podrían extender, pero el tiempo es limitado y como siempre deseamos que haya un coloquio donde podáis dar vuestra opinión, vuestras preguntas, etcétera, para poderlo ampliar. Pero lo más importante que creo es la actitud psicológica, lo más positiva que podemos. Y no solo para protegernos del malestar,
que nos puede llegar, como hemos dicho, sino para aportar, para irradiar, para comunicar lo mejor de nosotros. Y por lo tanto, sea cual sea la crisis, la actual u otras peores, pues estaremos, digamos, más preparados en este sentido. Y luego, pues si uno quiere contribuir de una manera o de otra, a veces hemos hablado la cantidad de formas que podemos usar para ayudar a los demás, a nivel material, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Hay distintas formas de ayuda. Y cada vez, aunque no sea noticia en los medios de comunicación, hay más que jamás en el pasado seres humanos ayudando en asociaciones, en ONGs, etc. A lo mejor, yo que sé, lo estáis haciendo. Algunas personas lo hacéis, ¿verdad? Digamos, María José, que lleva una asociación, una ONG, que está ayudando a nivel material, a nivel psicológico, a muchas personas. Y hay montones. Aunque si no estamos en ello no nos enteramos, porque nos suele salir en los medios de comunicación. Entonces, no sé si coincidís, acabo, que creo que hay más bien que mal en estos momentos en el planeta. Aunque suene más eso que llamamos negativo, mal, egoísta o como sea, y permanezca más callado o más disimulado el bien. Pero eso no es cuestión ahora de decir que tanto por ciento, simplemente de que como gente de buena voluntad, no somos los que estamos aquí, muchísima gente en todos los lugares, estamos trabajando en esto. Y cada vez más, de una forma, de otra, por un medio, por otro, sea con la palabra, con el comportamiento, con nuestra aportación, con nuestra propia vibración. Lo dejo aquí para que podáis plantear la cuestión que queráis y comprender que todo esto se podría desarrollar muchos puntos, mucho más. Durante la época de nazi también había más bien que mal, ¿no? En la Tierra. Lo que pasa es que cuando hay un foco así de mal, qué poca gracia hace, ¿no? Que ahora de vez en cuando ves focos de estos que dices, sí, como la mancha de aceite ahí que se va extendiendo, ¿no? Sí, había también bien, pero lo que pasa es que fue muy destacado la presión, porque encarnaron varios magos negros que habían hecho en el pasado lo suyo, encarnaron. Se nos dice hasta 7 magos negros en Alemania por un karma de este país que fueron realizando lo que ya sabéis, ¿no? Eso. Entonces fueron extendiendo unas cosas y energías de eso que no se conoce, solo se conoce lo que por las informaciones que nos dan los libros, que nos cuentan de lo que se hacía en ese sentido. Y entonces se produjo pues una intervención muy importante para eso. Y el mal siempre principal lo creamos los seres humanos, nosotros, los que sean, ¿no? Somos los primeros. Pero luego hay unas energías, esto ya es un poquito más desconocido, que están en el ambiente de energías que se llama, si habéis oído hablar del mal cósmico, es las energías de los mundos en descomposición. Cuando un planeta o un sistema ha acabado su ciclo, su encarnación de ese logos, se va descomponiendo. Por ejemplo, un planeta que se está descomponiendo, que es un cadáver, es la Luna, que nos está enviando unas energías negativas que nos está impidiendo la evolución en nuestro planeta, porque es un cadáver. Hombre, es como un cadáver físico o un cementerio que está los cuerpos descomponiéndose y están irradiando unas energías de tipo físico y psíquico a la vez. Las psíquicas no se ven y por eso cuando una persona sensible está en un cementerio nota esa negatividad del ambiente. Esto en el futuro, como he explicado en otras conferencias, será obligatorio quemar, incinerar todos los cadáveres porque eso ya destruye física y psíquicamente. Y entonces la Luna, cuando llegue un momento lejano todavía que desaparezca,
ya dejará de enviarnos estas energías, que son negativas, menos el momento de luna llena, cuando la luz del sol, no solo física, sino espiritual, cambia la vibración. El caso es que hay unas energías negativas que creamos nosotros y otras que, como ajenas, que a veces se juntan. Eso ocurrió en el siglo pasado de un modo muy destacado. Pero gracias a esta protección, pues se atajó, pero no se ha eliminado del todo, porque hay tendencias que vuelven de un grado o en otro. Es decir, que el ser que encarnó a través de Hitler, pues lo más probable y otros ya no vuelvan a encarnar, como mucha gente que ya no vuelve a aparecer, pero hay otros que están, que aparecen y que hacen lo suyo. Pero entonces es desde la Tierra, desde donde hay esa energía tan negativa, y entonces desde arriba. Sí, si creamos eso, acude. Como cuando una persona, comparándolo, siente miedo, el miedo lo está creando uno. Es una vibración negativa que te paraliza o te hace ser agresivo, en fin, como ya sabéis. Y al mismo tiempo atraes el egregor del miedo que es ajeno a ti, y entonces se mezcla. Por eso cuando está uno dejándose llevar por lo que vive, está atrayendo en sentido negativo, positivo también. Lo negativo se suma. Por eso principalmente es cambiar dentro de nosotros. Y cuando cambiamos y vamos cambiando lo negativo en positivo, estamos como creando como una protección, una especie de protección invisible que nos ayuda para que esto no ocurra. Cuando una persona está vibrando en positivo, aunque estén intentándola, digamos, influir otras, pues los clarividentes que ven las energías cómo funcionan, ven que resbala, que no llega a la persona a influir negativamente. ¿Verdad? ¿Qué ejemplos comparativos puedo poner? Una persona está muy atenta y si está a su lado el hipnotizador más eficaz del mundo, no le puede hipnotizar. Una persona que esté autoconsciente, no hay nadie que le hipnotice. Pero si uno es débil, se puede dejar, le hipnotiza y le maneja inconscientemente, como ya sabéis, en sentido real, para mal o para bien. Pero cuando uno está muy atento, no. Por eso cuando uno está atento ya, aunque no lo veamos, se va creando con esa atención y ese autocontrol mental emocional una protección invisible que te dificulta, vamos a decirlo así, no te libera de todo, pero te dificulta que energías o personas te puedan manipular. Porque, bueno, sí, adelante. No, como te estoy escuchando lo que dices, me viene que en ese momento cuando uno está atento, estás ahí vibrando, en vibración, y en una vibración en la que está bombeando y expandiendo un campo energético en el que impide que ni nada ni nadie pueda influir en tu estado, y estar atento y nadie pueda digamos, como diría, entrar en tu interior, ¿no? De un modo consciente o inconsciente, y despistarte de la atención, o hacer que te sientas mal o que te baje la energía, para sentirte que esa energía se la está absorbiendo a alguien. Sí. Esto cualquier persona o las películas, los que habéis estado o habéis escuchado estas últimas conferencias que he hablado de cine, he hablado que cuando estás viendo la influencia tan negativa que algunas películas influyen, a veces inconscientemente, pero si estás atento viendo la película, te das cuenta de lo que está pasando, como esa verosimilitud de las imágenes, que parece que sea real, te está llegando y no te condiciona. Pero cuando la atención es baja, nos hace, como sabemos, nos maneja emocionalmente y mentalmente. Las películas es un ejemplo más por la influencia. Por lo tanto, películas, personas, ambientes, noticias, todo, la influencia depende de cómo estamos. Cómo estamos internamente. Y en cuanto a, aprovechando que un dato algo relacionado con estos seres que dices que llegan de otros planetas, de otros lugares, a reencarnarse y a seguir de nuevo con
No me refería de otros planetas. ¿Están aquí? No me refiero... Bueno, cuando he citado, que ha sido muy breve, es que en los seres humanos el requisito o la premisa básica para entenderlo es aceptar que vamos evolucionando. Sí. En la vida física nacemos y morimos unos años, pero tenemos un ser que se le puede llamar alma, el yo superior, en fin, según quién términos, que se mantiene, estaba antes y seguirá. Y que ese ser va manifestándose cíclicamente con lo que se llama vamos reencarnando. No sé, los que no os conozco, si aceptáis esto, Sí, pero que no solamente es de los hindúes, Sí. en todas las religiones, cuando miras la parte interna, aceptan la reencarnación, y todo esto, como una cosa natural que es parte de la evolución. Igual que nos dormimos por la noche y al día siguiente nos despertamos otro día. Luego nos dormimos y otro día. A veces nos acordamos. Y entonces acabo la reflexión diciendo que cuando un ser humano va aprovechando sus vidas, va evolucionando. Y llega un momento en que, unos antes, otros más tarde, se llega a trascender la etapa humana y pasa a otro nivel donde no necesita cuerpo físico. Y entonces los seres que he citado de la jerarquía que están velando por la evolución del planeta, sí, muchos de ellos utilizan un cuerpo para expresarse, pero no lo necesitan. Y entonces están continuamente, sin descanso, velando por el bien de la humanidad. Eso es a lo que me refería antes. Yo me refería a que se puede aceptar o no. no. Me refería a la parte mala. Al lado oscuro. Me refería al lado oscuro, es que reencarna de nuevo para seguir haciendo daño. Sí. Entonces, actualmente, bueno, casualmente somos vibración, la numerología puede que influya, siempre los días 11 o bien se utilizan para hacer algo bueno o algo mal, tiene un potencial tremendo. De hecho, la mayoría de atentados a nivel mundial siempre han sido día 11. Casualmente me llamó la atención porque ha dicho que en este momento en el mundo hay 56 guerras. Eso es lo que dicen las noticias. Dicen las noticias, bueno, pues yo lo he oído de ti. Me ha llegado esa noticia, a través de ti me ha llegado esa noticia y me ha llevado la yo lo he tomado de eso, no las he contado. Perdone, a través de ti. Que lo has oído por primera vez. Me ha llegado esa información a través de ti. Digo, o sea, 56 es 11. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, ahí está el potencial. Ya. Gracias. Sí, porque hay que escuchar. Ya, tengo una conferencia futura, aunque he hablado en otras ocasiones de la simbología de los números. Sí. ¿Sabéis por qué es tan supersticioso el 13? Porque hay un ciclo de 12 y tenemos miedo de comenzar otro ciclo. Después del 12 viene el 13. Y eso es una de las razones, no digo que sea la única, por el cual se ha aprovechado para crear una superstición de mala fama del 13. El temor a la renovación. ¿Verdad que tenemos miedo de hacer cambios? Entonces hay cosas que podemos... Y también completar lo que he dicho, porque estos seres que he hablado es del bien, de lo bueno, del amor. Pero hay seres que han evolucionado sin amor, pero con mucha voluntad y mucha energía, y han constituido una logia negra que desde épocas muy lejanas en el tiempo han intentado o siguen intentando hacer, y todavía están, hacer daño con ellos y sus discípulos. Igual que hay discípulos conscientes o inconscientes de ello de la logia blanca, los hay de la logia negra. Esto es para entender un poco la lucha entre la luz y la oscuridad todavía en nuestro planeta. De nuestro sistema solar, solamente nosotros, el planeta Marte y Plutón, tenemos lo que se llama el mal, porque no hemos llegado como planetas a lo que se llama planeta sagrado, como han llegado Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, donde no existe el mal. Ahí incluso los habitantes han llegado a un estado de evolución que no se ven con los ojos, por eso ves planetas desiertos, pero los habitantes de esos planetas están en un nivel muy elevado, como ahí también. Entonces el mal ya, y nosotros lo conseguiremos no sé cuándo, pero en el futuro.
Por lo tanto, de momento existe esa lucha y lo que se llama la logia negra es con mucho poder o voluntad y mucha inteligencia de tipo mental, pero sin amor, tratando de frenar el proceso evolutivo. Pero en esa lucha, pues, es interesante intuir que el bien siempre, antes o después, triunfa sobre el mal, y el mal se termina. No sé si poner, por lo burdo que es la analogía de las películas, donde son los buenos y los malos y triunfan los buenos. No en todas, pero en muchas de ellas, pues algo así, pero con profundidad. Era para complementar un poco esto de dónde viene el mal, pero claro, cuando nosotros consentimos dejarnos llevar por nuestros defectos, nos influyen más fácilmente que si estamos tratando, por imperfectos que seamos, tratar de mantenernos con la mejor buena voluntad que tengamos. Entonces la influencia no va a ser la misma, que si somos pasivos, nos dejamos llevar por unas cosas, por otras, la cosa cambia. Entonces hay una lucha encarnizada de esto y lo otro. Y hay quienes incluso no son conscientes de estos, pero son como discípulos. Personas que pueden ser desapercibidas o que llegan a presidentes de gobiernos. Igual que ha habido presidentes de gobiernos que eran seres muy evolucionados, pero muy evolucionados, cosa que nos costará, no sé, miles o millones de años, como el caso de Gorbachov, que lo he citado, pues otros es lo contrario. Y luego que cada uno se busque los nombres que sea para no pelearnos. Hay maldad en los... Y la ley de causa-efecto lo entendemos todos, ¿no? Lo que se llama el karma, que es una palabra oriental que cada vez más conocida aquí, acción, reacción, causa, efecto. Y los grandes seres lo expresaron. Lógicamente, leemos los evangelios de Jesús, la palabra karma no aparece, pero son tantas las veces que está diciendo que hay una acción y una reacción, que según lo bueno o malo que hagamos, se nos va a devolver, que lógicamente está ahí. Y como he explicado en otras conferencias, pues si vamos conociendo los mensajes de los grandes seres, son a veces muy diferentes a lo que nos han contado, porque todo se va con el tiempo deformando, boca a oído, o cambiando las escrituras. Por eso, y luego todas las escrituras son simbólicas. La Biblia, gran parte de lo que narra no sucedió, es un símbolo. La Bhagavad Gita de los hindúes es algo simbólico. El Quijote es algo simbólico. La mitología. La mitología es simbólica. Y los sabios del pasado tuvieron que crear mitos para enseñar y otras cosas como algo didáctico para poder enseñar. Y hoy día pues a veces se va interpretando algunos mitos, algunas cosas, pero la sabiduría que hay, que a veces hemos comentado, es indescriptible en muchos mitos en este sentido, y muchas obras de arte, pues no llegamos a captar la simbología que está ahí latente en este sentido, porque el arte todavía es muy desconocido, no solo no formalmente que lo conocemos, sino lo que hay detrás. Como lo más elevado del ser humano, una forma de comunicarnos lo ha sido a través de las artes, especialmente la música, y la más poderosa de las artes. Pero luego, pues, a través de obras simbólicas de un tipo, de otro, en fin, eso es mucho. Nos han transmitido muchas cosas, pero que solo vemos la superficie. Falta penetrar en distintos estratos de mayor profundidad para ir captando lo que está detrás de esas informaciones. Por eso, estudiar de una forma simbólica, con profundidad, las religiones, nos sorprende a cualquiera decir cómo se han cambiado ciertas cosas, cómo se ha deformado, cómo se ha tergiversado muchas cosas y los mitos, no solo hay mitos religiosos, pero hay mitos que no son religiosos, son formas de transmitir, de comunicarnos muchas cosas. Una duda que tengo. Sí.
Sí. Si el libre albedrío de la humanidad tiene un límite, deja de ser libre albedrío, ¿no? Sí. Porque has dicho A que veces... la humanidad tiene un libre albedrío, pero está limitado, por ejemplo, en el mal uso de las energías nucleares. Sí. Entonces no acabo de entender eso muy bien. Bueno, a veces cuando hablo de esto, a lo mejor me lo habéis escuchado, digo una frase que es la siguiente: tenemos más libertad de la que creemos y estamos más determinados de lo que creemos. Vulgarmente, libertad y determinismo las entendemos como opuestas, pero con una cierta intuición se complementan. A ver si consigo decirlo brevemente por el tiempo. Cuando estamos cada vez más despiertos, con la conciencia se amplía, nos vamos dando cuenta que somos más libres de poder elegir una cosa, descartar otras, etc. De momento esto se puede entender, ¿no? Cuando más despiertos, más libres de poder elegir. Cuando más dormidos, somos más marionetas. ¿Entendéis? ¿Y qué ocurre cuando nos sentimos cada vez más libres? Que vamos descubriendo una cosa, que aquello que elegimos, como se llama con mayúscula, libre, está determinado, predeterminado. Es como adaptarnos a unos determinismos, en sentido positivo, que nos van, digamos, induciendo a vivir cada vez con esos potenciales. No sé si esto se entiende, pero es tema para meditar, cueste lo que cueste. Por lo tanto, cuando más libres, más capacitados estamos para sujetarnos a unas normas o reglas o leyes universales y no seguir influidos por otras. Dicho de varias maneras. Por ejemplo, la ley universal del amor, que no solamente es entre los seres humanos, existe amor en los átomos. Ya dedicaré una conferencia a hablar de lo desconocido de los átomos. El amor de las entidades del cosmos que están funcionando. Eso de guerras de las galaxias no existe. Hay un amor inmenso entre los logos planetarios, etc. No hay nadie en el cosmos, salvo estas energías, que es otra cosa lo que he dicho, que vaya intentando, como a veces hay quienes creen, los extraterrestres, a conquistar. Eso no se puede hacer. Los que viajan tienen una evolución técnica y amorosa, espiritual, y eso no puede encajar con invadir unos sitios. Eso es de las películas solo. Entonces, el amor es una ley universal que busca que todo lo que está separado vuelva a la unidad de donde procedió, cueste lo que cueste. Por lo tanto, sujetarte por comprensión a esa ley, que está predeterminada, con toda libertad. No sé si esto consigo encaja, no como contradicción, sino como complemento, la libertad y el determinismo. ¿Verdad que todos sentimos la necesidad de ser libres, física y psicológicamente? Pero cuando nos damos cuenta los condicionantes que tenemos de nuestro interior, nuestro inconsciente, del exterior, etcétera, decimos, somos marionetas. ¿Es así? Por eso nuestro despertar nos hace más y más libres. Y vulgarmente, pues parece como sea para hacer lo que quieras, pero aquello que quieres hacer no es lo mismo dormido que despierto. No sé si te he contestado o me he ido por... No, sí. Por otro... ¿No? Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes, no sé si se me oye. ¿Se te oye? ¿Qué tal? Sí. Bueno, quería hacer una pregunta. Adelante. Si hemos estado hablando de qué actitud tomar ante las noticias que nos llegan de tanto desastre y tanta vicisitud, pero yo me pregunto cuando estamos hablando de una persona que está inmersa en eso, porque parece que estamos hablando, insisto, de que lo que nos llega por las noticias, por lo que... Bueno, pero yo ahora me pongo en la piel, por ejemplo, de un joven que está ahora mismo en Irán, que tiene, evidentemente, está sometido pues a lo que ya sabemos todos, y tiene el dilema de qué hacer. O sea,
¿cuál debería ser la actitud bueno, lo debería, lo entre comillas, es decir, ¿cuál debería ser la postura ante todo esto? Porque asumir que, bueno, el mundo está en un proceso y que lo que él está pagando es otro, y sin más, y por otra parte, pues salir simplemente a manifestar, solo a decir, no hace falta que vaya por ahí echando cócteles molotov, sino simplemente a decir que eso es incorrecto, le puede costar la vida perfectamente. Sí. Le puede costar Sí. simplemente la existencia. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud? ¿Rendirse ante que las cosas están como tienen que estar y por lo tanto dejar que evolucionen, o tratar de influir en ellas, aunque sea, no sé? Pues yo no puedo decir cuál debe ser su actitud, aparte de que no me van a oír. Sí, puedo decir la mía, lo que intento comunicar, pues la mía, luego que cada uno esto. Sé que es muy difícil, lo de las noticias, en cierto modo es así. Hay lugares del planeta, ha citado Irán, pues que están muy conflictivos. Antes hemos citado la ley del karma, causa-efecto. Hay cosas del pasado que se están presentando, malos karmas negativos, que hay que pasarlas. Pero hay gente también evolucionada allí. No sé cuántos, ni los conozco, pero por los datos que tengo de que personas evolucionadas en todas partes, con cierto nivel, están trabajando. Igual que han estado trabajando y a veces facilitando que ciertos países pasen de la dictadura a la democracia, en este sentido. Y aunque las personas externamente, con su lucha por la igualdad y por toda la justicia, estén contribuyendo, hay también un trabajo que se conoce menos, interno, para facilitar. Y seguro que allí están realizándolo también. Lo que podemos nosotros hacer es, y si pudiéramos comunicarnos, es, pues, ¿qué decir? Que sigan con esa lucha, pero, claro, si la lucha es externa, pues están acabando con muchísima gente. Ya las noticias nos están hablando de miles de personas que han asesinado porque se manifestaban por una mayor justicia. Pues hacerlo con amor y con inteligencia, aunque esto queda como un poco abstracto, ¿no? Con suavidad, con discreción, con paciencia, o a veces fingiendo cosas, en ese sentido. Los que hemos vivido en una dictadura y hemos luchado por una democracia, ha habido de formas diferentes. Yo recuerdo cuando en aquella época conocía gente que luchaba pues con manifestaciones, con formas externas. Mi pequeña contribución fue gracias al cine, porque dirigía un cineclub, y lo estuve haciendo durante 8 años enseñando a ver cine, y poníamos películas, y mucha gente iba al cine para que en el coloquio poder manifestar sus ideales de libertad, de justicia. Y teníamos una protección muy importante para que poder pasar desapercibido en esos coloquios, eso que se está diciendo. Es decir, que hay una variedad tan grande de posibilidades de lucha interna, invisible, silenciosa, externa, disimulada o evidente. Que ¿cómo puedo yo o alguien decir, esta es la mejor? Sino que lo que surja del corazón de las personas por conseguir un mundo mejor, aunque haya democracia, que a veces hay en las democracias injusticia. Las democracias todavía no las conocemos. Tendremos que estar muy educados en distintos aspectos para que sea una democracia. Está como naciendo, aunque la conocemos de mucho tiempo. Todavía tiene que pasar tiempo para que estemos educados en conciencia y poder decidir cada vez más, seres humanos, qué es lo que queremos. No unos pocos solo, aunque tengan unas intenciones maravillosas en este sentido. Entonces no sé si he contestado, porque a veces intento contestar no solo a la persona, sino en general, de lo que se puede, digamos, hacer, lo que la comprensión nos diga. ¿Verdad que a veces tenemos una cosa muy clara
pero estamos ante una persona y no podemos decirla. A veces la decimos y lo complicamos, lo fastidiamos. Decimos, uy, tenía que habérmelo callado, o haberlo dicho de otra manera distinta, a que nos pasa a todos este fenómeno. Teníamos que haber sido más discreto, haberlo dicho de otra manera, lo mismo, o haber callado y expresarlo de otra manera diferente, y todos cometemos eso. De tal manera que eso nos hace aprender. Yo recuerdo cuando empecé a hablar al público, pues me pasaba. Bueno, en lo del cine hace 50 años, ¿no? Pero cuando empecé a hablar de estos temas, en el año 80, que empecé a hablar de filosofía oriental y todo eso, pues entonces, pues recuerdo que decía ciertas cosas que luego, pues no, en las conferencias he ido silenciando, omitiendo, etcétera, o aprendiendo que según en qué lugares decir. La clase que he dado esta tarde y la que he dado esta mañana a personas de mayores, de tercera edad, en centros, las clases que doy a personas de mayor, fijaos, les he hablado de este tema, pero cosas que he dicho aquí no las he dicho, en absoluto. Les he hablado la parte psicológica, pero algunas de las cosas que estoy, digamos, transmitiendo aquí, incluso a las personas que algunos os conozco de hace tiempo, otros menos, pues no por miedo, simplemente porque tenía que hablarles por las personas que son de una forma psicológica, no solo hoy, sino en otros temas, y profundizando todo lo que puedo en la psicología, pero de ese modo psicológico, no con algunos aspectos que lógicamente al no conocer a las personas, pero a veces voy apuntando algo, porque intuyo, como por ejemplo lo de la era de Acuario, sí, eso sí que lo he dicho esta tarde, y entonces sí que, porque percibía que podía, pero otras cosas no. Entonces seguro que os pasa, a todos os pasa. Pasa, yo por ejemplo, a mí me pasa que, aparte cuando oigo, te estaba escuchando, y que habíamos decidido que quisiera aportar algo, y algo que yo siento que funciona, el decir, esta persona que te ha hecho la pregunta le está contestando a estas personas de este país, o sea, donde sea, el que se manifiesten por una injusticia, salir para luchar por lo justo. Pero es que yo la palabra luchar la eliminaría, no salir. Mi parte es intentar permitir que esa palabra se cambie. No quiero luchar, quiero paz, negociar. O sea, yo hablo por mí, sí. Me uno a todas las personas que quieren salir a la calle, manifestar, a negociar, o manifestaciones en silencio, pero no luchar, aunque estén disparando, estén tal y cual, pero ¿verdad que a veces la palabra la usamos también? La lucha trae más lucha. Sí. La lucha trae más lucha. Pero ¿verdad que la palabra lucha a veces la utilizamos en un sentido más interno? Sí, hay conciencia de pero que hemos de llevar cuidado con esa palabra. Lo de luchar implica friccionar, chocar. Claro. Incluso cuando intentamos forzar nuestro cambio, nos cuesta porque se establece nuestra personalidad. Y no se me olvida una frase de Buda que decía que el mejor de los guerreros es el que triunfa sin luchar. Lo decía el Buda. Gracias. Eso hay que entenderlo. Y potenciar esa frase. Igual que el Wu Wei del taoísmo, de la filosofía china del taoísmo, es dejarse llevar. Se puede malinterpretar al revés, como ser pasivo, pasota, cuando se trata de estar muy activo con atención. La atención es activa, no estar pensando. Si tienes la mente en silencio, ahí hay una intensidad, una energía, receptivo a algo que no estás forzando, sino que te viene suavemente porque estás preparado, estás abierto, estás receptivo. ¿Es así? ¿Entendéis? Por lo tanto, sí es cierto. Vulgarmente la palabra lucha suena a batalla, a guerra, a luchar. Sí, que hizo una revolución pacífica. ¿Perdón? Gandhi, sí. Que ahora que lo has nombrado, sí que hizo una revolución pacífica. Sí, enseguida terminamos. No sabemos cómo
Yo no recuerdo ahora cómo si hubo mucha Sí. violencia, pero parece ser que... Sí, que exactamente. fue Se pone como bastante ejemplo exitosa. Es que al decirlo me acuerdo... de una revolución pacífica. Pacífica. Y cada vez tenemos que... Y eran los tener ingleses los que tenían, los que Sí. dominaban la India, ¿no? Y querían ellos el independentismo y se Gandhi ve a Gandhi ahí. hizo un boicot sistemático. Es decir, no luchar, sino oponerse. Exacto, Con un boicot sistemático colapsó. Dos palabras solo. Rafa, Sí, La verdad. dos palabras. Claro, sí, claro. sí, sí. El ser humano siempre hemos convivido con los miedos, siempre. Yo, en la época que sea, ha habido unos miedos otros. Pero hoy en día, yo soy optimista, muy optimista, porque estamos evolucionando, estamos pensando. O sea, ya no nos creemos los miedos que nos han intentado meter. Que si me voy al infierno, a quemarme toda mi vida, por decir uno, ¿eh? Sí. Pero muchos, de todos los tipos. Entonces, Eso hasta ahora el me- Papa lo rechaza. Ya era Sí, sí, hora. Por lo menos los últimos, Ya era Sí, hora. por lo menos el anterior. Estamos hablando de miedos. Algunos. Ese es uno, Sí, sí, tantos sí. que tenemos. Y gordo, gordo. Entonces, hoy en día, con la evolución que yo he cogido, y los demás a lo mejor también, de aquella época a esta, hay un abismo. Parece que hayan pasado 10 generaciones. Estamos evolucionando rapidísimamente. Y porque todavía hay sitios para que impedirlo, ¿no? Pero hoy en día el saber, simplemente el saber que lo que es arriba es abajo, y yo pertenezco también al todo, a Dios, a lo que llaman Dios, una pequeñita cosa que yo puedo acceder, eso me ha dado una libertad y en otras cosas que me da optimismo. Y lo que está pasando en el planeta, pues lo estoy viendo como un teatro. Esto es un teatro. Yo no puedo hacer nada. Esto es un teatro y ya más de risa. Claro. Salvo la guerra de Ucrania y la de Palestina y tal. Pero el resto, yo no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Comportarme bien yo mismo, con mi entorno. No puedo hacer otra cosa. Sí, Para eso tenemos gobiernos lo que psicológicamente hemos democráticos hablado, que harán estos gobiernos lo que tengan que hacer. Yo no voy a salir a la calle No. porque nadie me va a hacer ni caso. Sí, no, ni caso. Entonces, el optimismo, que esto va a una parodia que va a calmarse en cualquier día. Sí. Antes de iros, si alguien...